Acompáñenme a sumergirme en la sorprendente perspectiva de Nietzsche sobre el despertar espiritual y a ver si puedo cambiar mi propio punto de vista en el camino. Friedrich Nietzsche, un reconocido filósofo alemán, nació en 1844 y murió en 1900. Sus ideas tuvieron un profundo impacto en el pensamiento moderno, particularmente en el ámbito de la espiritualidad y el despertar. Es conocido por sus opiniones críticas sobre la moral tradicional, la religión y la naturaleza de la existencia humana. Su filosofía es a menudo malinterpretada, y sus ideas sobre el despertar espiritual no son una excepción. La importancia filosófica de Nietzsche radica en su capacidad para desafiar las nociones convencionales y ofrecer perspectivas alternativas. Fue un verdadero pensador original, sin miedo a cuestionar el status quo y brindar soluciones radicales. Sus ideas sobre la espiritualidad y el despertar son particularmente fascinantes, ya que divergen significativamente de las opiniones tradicionales. Para comprender la filosofía de Nietzsche, es esencial reconocer que fue un producto de su tiempo, pero sus ideas continúan resonando en el público contemporáneo. Su crítica de la moral y la espiritualidad tradicionales sigue siendo relevante hoy en día, lo que convierte a su filosofía en una rica fuente de inspiración para los buscadores espirituales modernos. Al profundizar en las opiniones de Nietzsche sobre el despertar espiritual, es fundamental reconocer que no era un líder espiritual o un gurú tradicional. En cambio, era un filósofo que ofrecía una perspectiva radicalmente diferente sobre la existencia humana y la naturaleza de la espiritualidad. El concepto de despertar espiritual suele romantizarse en la espiritualidad moderna. Nos llevan a creer que es un estado dichoso y trascendente, donde uno logra profundas percepciones y una conexión más profunda con el universo. Sin embargo, Nietzsche no estaría de acuerdo con esta noción. Las nociones tradicionales de despertar espiritual a menudo prometen una sensación de paz interior, armonía y unidad con el universo. Esto se ejemplifica en la espiritualidad oriental, donde el objetivo es trascender el ego y alcanzar la iluminación. Sin embargo, la filosofía de Nietzsche rechaza esta idea, argumentando que es una forma de escapismo, una manera de evitar las duras realidades de la vida. En opinión de Nietzsche, el despertar espiritual tradicional es una forma de moral de esclavos, en la que los individuos se conforman con las normas sociales y abandonan su individualidad. Esta perspectiva se basa en su crítica a la moral tradicional, que, según él, se basaba en la premisa falsa de que la vida tiene un significado inherente. La filosofía de Nietzsche desafía la idea de que la vida tiene un propósito o significado predeterminado. En cambio, sostiene que la existencia humana carece de sentido por naturaleza y que es nuestra responsabilidad crear nuestros propios valores y propósitos. Este concepto fundamental está en el centro de sus opiniones sobre el despertar espiritual. La noción convencional de despertar espiritual implica una sensación de desconexión del mundo, donde uno trasciende lo mundano y alcanza un estado superior de conciencia. Nietzsche no estaría de acuerdo y argumentaría que el verdadero despertar consiste en aceptar el mundo tal como es, sin necesidad de trascendencia o escapismo. En su libro Así habló Zaratustra, Nietzsche introduce el concepto de Übermensch o superhombre. Esta idea suele malinterpretarse, pero es fundamental para sus ideas sobre el despertar espiritual. El Übermensch no es un ser superior, sino un individuo que ha superado la moral tradicional y ha creado sus propios valores. El Übermensch es dueño de su propio destino y acepta sin complejos la vida en toda su complejidad y caos. Esta idea está estrechamente vinculada al concepto de Nietzsche de voluntad de poder, según el cual los individuos afirman su dominio sobre sus propias vidas, en lugar de conformarse a las expectativas externas. La filosofía de Nietzsche suele asociarse con el nihilismo, la creencia de que la vida no tiene un significado inherente. Sin embargo, se trata de un concepto erróneo. Si bien Nietzsche argumentó que la vida carece de sentido inherente, también creía que tenemos el poder de crear nuestro propio significado y propósito. En este sentido, la filosofía de Nietzsche no es nihilista, sino más bien empoderadora. Es un llamado a las armas, que alienta a las personas a asumir la responsabilidad de sus propias vidas y crear sus propios valores. Esta idea está en el centro de sus opiniones sobre el despertar espiritual. El concepto de Nietzsche sobre el despertar espiritual no tiene que ver con alcanzar un estado superior de conciencia o trascender el mundo. En cambio, se trata de abrazar la vida en toda su complejidad, caos e incertidumbre. Se trata de reconocer que somos los creadores de nuestros propios valores y significado. En su filosofía, el despertar espiritual no es un estado estático, sino un proceso continuo de autosuperación. Es un viaje de aceptación del caos,
la incertidumbre y lo desconocido, en lugar de buscar refugio en la moralidad o la espiritualidad tradicionales. Las opiniones de Nietzsche sobre el despertar espiritual están estrechamente vinculadas a su crítica de la moral tradicional. Nietzsche sostiene que la moral convencional se basa en una premisa falsa, según la cual los individuos están condicionados a adaptarse a las normas sociales y abandonar su individualidad. Por el contrario, la filosofía de Nietzsche alienta a los individuos a hacerse responsables de sus propios valores y moralidad. Esto supone un cambio radical respecto de las nociones tradicionales de espiritualidad, en las que la moral suele considerarse un marco externo, en lugar de una elección individual. Adoptar la filosofía de Nietzsche requiere un cambio fundamental de perspectiva. No se trata de alcanzar un estado superior de conciencia, sino de reconocer que somos los creadores de nuestros propios valores y significado. Esta idea es a la vez empoderadora y aterradora, ya que exige que asumamos la plena responsabilidad de nuestras vidas. La impactante conclusión de Nietzsche sobre la espiritualidad es que no se trata de lograr la paz interior o la armonía. En cambio, se trata de aceptar el caos y la incertidumbre de la vida y reconocer que somos los creadores de nuestros propios valores y propósitos. En este sentido, el despertar espiritual no es un destino, sino un proceso continuo de autosuperación. Es un viaje que nos lleva a aceptar la vida en toda su complejidad, en lugar de buscar refugio en la moral o la espiritualidad tradicionales. La filosofía de Nietzsche no es para los débiles de corazón. Es un llamado a las armas, que alienta a las personas a hacerse responsables de sus propias vidas y a crear sus propios valores. Esta idea es a la vez empoderadora e intimidante, ya que exige que nos enfrentemos al abismo de la incertidumbre y creemos nuestro propio significado. Al reflexionar sobre las opiniones de Nietzsche sobre el despertar espiritual, es esencial reconocer el potencial transformador de aceptar el caos y la incertidumbre. Su filosofía ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre la existencia humana, una que es a la vez empoderadora y aterradora. En conclusión, la filosofía de Nietzsche desafía las nociones tradicionales del despertar espiritual, ofreciendo una perspectiva radicalmente diferente sobre la existencia humana. Sus ideas sobre el nihilismo, la voluntad de poder y el Übermensch son fundamentales para sus opiniones sobre el despertar espiritual, y enfatizan la importancia de aceptar la vida en toda su complejidad y caos. Como hemos visto, la filosofía de Nietzsche no es para los débiles de corazón. Es un llamado a las armas, que alienta a las personas a hacerse responsables de sus propias vidas y crear sus propios valores. Esta idea es a la vez empoderadora e intimidante, ya que exige que nos enfrentemos al abismo de la incertidumbre y creemos nuestro propio significado. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para recibir más videos sobre filosofía, espiritualidad y crecimiento personal. No olvides tocar la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.